Adelante, hermana. Amado Padre Celestial, Padre eterno, lleno de bondad y de misericordia para cada uno de tu pueblo, Señor. Tus hijos aquí, Señor, adorándote, gozándonos con este tiempo maravilloso, Señor, de estudiar tu palabra, de llevar, Señor, a nuestro corazón el completo entendimiento de tu palabra, lo que tienes para nosotros, lo que tú nos has dejado, Señor. Te agradecemos, Padre, y te agradecemos a nuestro pastor Mario, Señor, que se prepara y se da ese gusto de enseñarnos, de aclarar. Señor, te pedimos que tú los sigas bendiciendo a él y su casa, Señor, y cada una de las casas de nuestros hermanos aquí presentes, los que no han podido venir, Señor, bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Me escuchan, hermanas? Sí, sí, muy bien. Señor le bendiga en esta tarde noche Amén. y que la paz de Dios sea con ustedes. Saludamos a los que están aquí en el servicio de una manera presencial y bueno, saludamos también a los que están en las redes sociales. Mira, ahí tenemos a Magnolia, que le hace falta que aguante el perro ese. No van a hacer cosas que se escapen y nos dan una mordida. Y bueno, ahí también tenemos a Beatriz, a Anabel, a, a Jennifer. Y bueno, tenemos a Jenny. Jenny, la estamos extrañando. Amén. Amén. Directamente desde Punta Cana. ¿Qué Punta Cana? Eso no, desde Casa de Campo. Directamente desde Casa de Campo nos está viendo. Y entonces, bueno, esperamos verla pronto. La estamos extrañando muchísimo. Y de paso aprovechamos para felicitarla, ¿no? Porque cumplió año en estos días. Entonces, que el Señor la bendiga mucho. Y entonces, bueno, el Señor les ayuda a todos. Amén. Y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar dando el estudio bíblico hoy, en donde nos quedamos, a ver si por lo menos podemos avanzar, porque estoy bajo amenaza de mi esposa, que me dijo, mira, a ver, que la otra vez tuviste un solo versículo, entonces no avanzas. Y entonces para evitar el 45 minutos con una descarga, entonces vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Y vamos a abrir la palabra en Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 11, a ver si Dios permite y podemos avanzar ahí. Romanos 5, de donde nos habíamos quedado el martes pasado, del 6 al 11, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, te damos gracias porque hemos podido estar aquí, porque hemos podido llegar. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tus bendiciones.
Te damos gracias porque nos has traído con bien a pesar de los peligros. Y te damos gracias porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. También te rogamos que nos bendigas ahora en el estudio de tu palabra y que, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija y nos libre de cualquier error, de cualquier mal. Que podamos, Señor, centrarnos en ti, que podamos glorificar el nombre de Jesús y que, Señor, tú permitas que tu gracia pueda hablar a través de nuestras vidas para bendición de tu pueblo. Reprende todo aquello que no esté en tu voluntad y perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestras debilidades. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos quedado martes pasado viendo cómo el Espíritu Santo había sido, nos había sido dado y había derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por tanto, nosotros, el Espíritu Santo, y ahí estuvimos hablando quién era el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, su divinidad, sus bases de la personalidad y todas estas cosas. Y entonces nosotros, Él nos ha revelado lo que es ese amor de Dios, que es un amor totalmente inimaginable. Inimaginable por lo que vamos a ver a partir de ahora, que Él nos revela, ¿no? Que ha hecho Cristo por nosotros. Estamos dentro de esta carta hablando específicamente de lo que es la justificación por fe. Y siempre recuerdo que hay dos, hay como si fuera una discrepancia, no un conflicto entre dos etnias. La carta a los romanos está dirigida a una iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles. Y el apóstol Pablo está tratando de equilibrar todas las cosas. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, cuando se está refiriendo a que cuando aún éramos débiles, se está refiriendo a una persona indefensa, a una persona que no tenía esperanza, a una persona que estaba totalmente desconectada del Señor. Sin embargo, dice la palabra que Él murió por los impíos. Es decir, murió, lo aclara ahí un poquito en el versículo 7, donde dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, ahora está hablando de algo que a partir de este momento para acá, solamente yo puedo aceptar por fe, porque dentro de mi mente humana no cabe esta explicación que está dando. Él muere por los impíos. Y yo le he dicho a ustedes que más adelante vamos a ver algunas que otras cosas en esta carta, pero que si alguien pudiera, bueno, hay personas que están tomando notas, pero si alguien se pudiera acordar cuando llegáramos a esto, lo que hemos venido viendo en el contexto de la carta, porque un capítulo o un versículo o una cantidad de versículos no pueden sacar una carta de contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto en Romanos 3:10 que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿no? Y después habíamos visto en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, cuando dice que éramos débiles y cuando dice que murió a su debido tiempo por los impíos, está refiriéndose no a un grupo de impíos, no, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, al final, cuando lleguemos ahí, usted saca sus propias conclusiones. Yo no quiero imponer nada, Dios me libre de eso. Pero si vamos al contexto de la carta, ¿no?
Si está diciendo que no es justo ni a un uno, y lo vamos a ver más fácil todavía en el próximo estudio, Dios mediante, y si vamos a ver que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces cuando dice que Cristo murió por los impíos, usted saque sus propias conclusiones si murió por todos los impíos o murió por un grupo de impíos. Entonces, es lo que dice la palabra ahí. Y entonces, dice la palabra, ciertamente pudiera ser, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, en la historia nosotros conocemos casos de personas que son mártires. En todos los países ha habido mártires que han muerto por una causa, que se han aferrado a una idea y han salido a una lucha armada y han muerto y han sido capaces de morir por una causa. Estoy seguro que cualquier padre estaría dispuesto a morir por un hijo. Estoy seguro que cualquier madre estaría dispuesto a morir o a arriesgar la vida por una hija. Por una persona pudiera ser, como está dando la Biblia, una posibilidad de que alguien muriera por sencillamente una persona justa. Pero dice la palabra que Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora sí, aquí ya yo me fui del aire como la emisora. Me fui del aire completo. ¿Por qué razón? Porque esta es la parte donde la mente humana mía no razona esto. Yo lo tengo que aceptar por fe. ¿Por qué razón? Porque yo no consigo bajo ningún concepto, y me pongo yo en primer lugar como padre, que yo pueda enviar a mis hijas o a mi hijo, que sea, a morir por alguien. Eso yo no lo haría, aunque fuera la persona más justa del mundo. Inclusive, si fuera en defensa propia, bueno, no sé, pero si fuera por una causa terrenal e ideológica, le diría, ni te meten en eso. Si todo se va a quedar en este mundo y ya. Ahora, lo que sí estoy completamente seguro, así no lo haría, pero lo haría mucho menos que yo entregara a mi hijo a morir por un enemigo, por una persona que ha actuado mal contra mí. Sí, la persona se vira contra mí, la persona es una asesina, la persona es una ladrona, la persona es una malversadora, la persona me ha ofendido a mí directamente y ha virado las espaldas hacia mí. Entonces, ¿en qué cabeza me puede caber a mí en la cabeza de que yo voy a enviar a mi único hijo a morir por ese que me blasfema, por ese que es mi enemigo, por eso que me ha robado, que me ha malversado, que ha atacado? Eso no cabe dentro de la mente humana, y eso es el amor de Dios que el Espíritu Santo nos está revelando hoy. Cualquiera podrá morir por un justo, pero por un impío. Pero nadie da un centavo por un asesino en serie, por una persona que ha acabado con familias, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. Ponga en su mente la idea que usted quiera. Y entonces, ese es el amor de Dios, que cuando nosotros éramos pecadores y siendo Él un Dios santo, sencillamente envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque dice la palabra, que eso sí no lo vamos a buscar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros buscamos ahí en la palabra, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, algún hermano que me lo lea. Pedro, primera de Pedro 3:18. Sí. ¿Alguien quiere ver? Adelante, ¿no? 3:18. Uh-huh. La palabra del Señor dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, el justo por los injustos. Cristo padeció el justo por los injustos. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. El Hijo del Hombre, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Nosotros, todo el mundo. Todos los hombres. Que yo sepa, no hay un grupo de hombres que no esté perdido, ¿no? Entonces, todos están perdidos, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno, repito, que sea justo, no hay ninguno que busque a Dios. Entonces, algún hermano que me lea para confirmar esta idea, Lucas capítulo 9, los versículos del 51 al 56. Capítulo 9. Lucas 9, ¿qué? Lucas 9 de 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Una vez yo le dije que yo tuve que hacer una predicación y en uno de los puntos hablé de las personas, personajes de la Biblia que habían fallado en sus puntos más fuertes, no en sus puntos más débiles. Y les mencioné algunos y no les mencioné este. Este fue uno de los casos que yo mencioné en aquel mensaje, porque el apóstol Juan es conocido en las Escrituras como el apóstol del amor. Sin embargo, llegan a Samaria y cuando llegan a Samaria no reciben a Jesucristo y le hacen la proposición a Cristo, él y su hermano, que también ellos habían cometido errores en su manía de grandeza también cuando quisieron, inclusive utilizaron a su mamá, quisieron pedirle al Señor que en el reino se sentara uno a la izquierda y el otro a la derecha, yéndose por encima de todos los apóstoles. Pero en este caso, entonces, el apóstol del amor le pide al Señor, le dice: Señor, tú quieres, ahí se estaban buscando autoridad, Señor, tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como él y los consuma todos.
Entonces ahí vemos que él falla en su punto más fuerte, cuando tenía que haber intercedido por esa gente con amor. Lo que los quiere es aniquilar a todos. Aldeas samaritanas, donde después nosotros vemos el libro de los Hechos, o lugares samaritanos donde nosotros vemos el libro de los Hechos, que el mismo Juan va con Pedro, y hay una administración tremenda ahí cuando ellos se enteran de lo que está pasando con Felipe, y un derramamiento del Espíritu Santo tremendo, y hay milagros, señales, de todo, una cantidad de conversiones tremenda. Pero en este momento los querían liquidar a todos. Y la respuesta de Jesús es clara. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben lo que ustedes están hablando, ¿no? Ni quién es el que lo está llevando a esta conclusión. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿A qué vino Jesús? A salvarlas. ¿Qué decía Juan el Bautista? Aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Entonces, y se fueron a otra aldea. Es decir, que aunque Jesús fue rechazado por ellos, porque ya está diciendo que él tenía otra misión, ¿no? Pero aunque Jesús fue rechazado por ellos, Jesús los siguió amando. Jesús los siguió amando y Jesús los siguió anhelando. Y ya le digo, fueron alcanzados después cuando la iglesia comienza, y lo vemos ahí en el libro de los Hechos. Por tanto, hermanos, el amor de Dios, que es el amor ágape, es un amor que creo que ningún ser humano lo puede entender. Si usted se pone en el lugar, ahora usted responda, a lo mejor el que está equivocado soy yo. Usted responda si usted sacrificaría a su hijo por alguien, su único hijo, por alguien. Aunque sea la persona más brillante, aunque haya estudiado Harvard y tenga una vida prominente, usted no lo va a sacrificar por un genio. Ahora, mucho menos usted lo sacrificaría por su principal enemigo, por una persona que ha pecado contra usted. Pero Dios hizo eso por nosotros. Dios me amó tanto que sin yo merecerlo, y habiéndolo yo ofendido, porque no lo ofendió Adán y Eva, no lo ofendió esta gente que no lo aceptaron en una aldea de samaritanos, no lo ofendieron los judíos, no lo ofendí yo. Yo era igual que toda esa gente. La única diferencia es que la gracia de Dios un día llegó a mi vida y me dio la oportunidad, me dio la fe y me dio la oportunidad de arrepentirme, y de eso tendré que estar toda la vida, como le dije en una ilustración en el mensaje del domingo, toda la vida de rodillas agradeciéndole a Él por lo que hizo por mí. Pero no es que cuando estemos hablando de que Cristo murió siendo el Hijo de Dios por los pecadores, yo estoy fuera del potaje. No, pero el primer pecador que murió fue por mí, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces sigue diciendo la palabra. Ahora, hablando de la justificación, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, y la palabra enemigo no creo que tenga yo que darle mucha explicación. Enemigo es enemigo. Enemigo no te da tregua. El enemigo no se ama, el enemigo se odia uno al otro. Dice, porque si siendo enemigo, yo era enemigo de Dios, fuimos reconciliados, ¿no? Bueno, espérate que salté un versículo ahí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, si Dios muestra su amor por nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, ahora dice el versículo número 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, tenemos la garantía. Porque la sangre de Jesucristo nos ha justificado, la sangre de Jesucristo nos ha perdonado, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Vamos a ver, vamos a buscar ahí en Hebreos, capítulo 9.
Y vamos a leer los versículos del 11 al 14. Un hermano que me lo lea. ¿Alguien del Zoom que quisiera ver? ¿O alguien del salón? Hebreos 9. Del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí Hebreo está haciendo, Hebreo es un libro muy bonito. Hebreo está haciendo una comparación entre el culto precristiano, el del Antiguo Testamento, y el culto de la gracia de Dios. Y entonces aquí el autor está hablando de que Cristo entró en un tabernáculo celestial, ya no en el tabernáculo que ellos tenían, que era levantado, ¿no? En el medio del campamento. Y está haciendo una comparación y está diciendo que si la sangre de los machos cabríos y de los becerros, sino que con su propia sangre, no entró con esa sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasaba? En el Antiguo Testamento se mataba un becerro, se mataba un macho cabrío, pero sencillamente cuando se mataba el becerro del macho cabrío, era por un tiempo el sacrificio, era un sacrificio que había que volver a repetir, y había que volver a repetir, y había que volver a repetir. Y entonces dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, fíjense, este es un versículo bien interesante, Jesús murió en la cruz y se entregó con la ayuda, mediante, dice, el Espíritu Santo. Es decir, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Por tanto, hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo es la que nos ha justificado. La sangre de Jesucristo es la que nos ha perdonado. Porque si leen ahí el versículo número 22, de ahí mismo en Hebreos 9, el versículo número 22, vamos a ver qué dice. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, Ajá. según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está claro, sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se cubren los pecados, no se remiten los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por tanto, no podía haber otra manera de salvarnos. No podía haber otra manera para que nosotros pudiéramos ser salvos, sino y pudiéramos ser justificados, sino en la sangre del Cordero. Sino en que el Cordero haya muerto por nosotros en sustitución para que su sangre nos perdonara y nos limpiara y nos hiciera
una nueva criatura. Dice la palabra del Señor que entonces en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Hermanos, que nadie se engañe con esto. Llegará un día que será el día de la ira de Dios. Físicamente llegará ese día, pero de todas maneras, la persona que muere sin Cristo cae bajo la ira de Dios. Sencillamente, la condenación eterna es la ira de Dios. Es ahí en donde verdaderamente yo muchas veces me detengo, en donde yo muchas veces inclusive me aflijo, porque a veces le he podido hablar a alguna que otra persona y quizás ha rechazado el Evangelio y hoy ya no está en este mundo. Y si estuviera en la condenación eterna, yo sé que estaría sufriendo para siempre. Los otros días, la hermana Jennifer tenía un dolor de muela terrible y yo no sé si le dio como a veces lo he sentido yo, que eso ha sido que no ves para adelante. Y cuando yo he tenido ese dolor, yo me he preguntado cómo será el infierno. Porque el más grande de los dolores aquí no es comparado con el más chiquito que puede haber ahí. Porque dice la palabra de Dios, literalmente, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ¿qué estará pasando con esa persona? Y hay otra cosa que no me atormenta, pero me golpea bastante, y es el estado mental de esa persona, de esa alma en la condenación, que estoy seguro que estará diciendo, si yo le hubiera hecho caso, si yo le hubiera hecho caso, si yo cuando me predicaron hubiera aceptado a Cristo, si yo no lo hubiera rechazado, si yo no lo hubiera burlado, si yo no me hubiera burlado, si yo no lo hubiera cambiado por esto, por bienes materiales, por las cosas de este mundo. Yo tuve un gran amigo que lo mataron. La verdad que fue yo estaba aquí, un acto de asesinato para quitarle su dinero. Y entonces, yo no sé, yo no puedo decir dónde está una vida ni dónde está la otra. Pero yo muchas veces le prediqué, éramos amigos, salíamos, íbamos al estadio, él era mayor que yo. Íbamos al estadio, conversábamos, pero él vivía en un negocio ilegal y con eso vivía muy cómodo, y no era droga, pero bueno, era algo ilegal y por eso inclusive había estado preso en una que otra ocasión y me decía, yo no puedo aceptar a Cristo, yo no puedo ir contigo a la iglesia porque yo vivo esto. Y si esa persona hoy estuviera en la condenación eterna, valdría la pena haber cambiado todo el dinero que se buscó en este mundo, por el cual lo mataron. Pero, repito, fue un acto de asesinato y un abuso, porque tú le vas a quitar al otro lo que es de él. Trabaja, haz algo, o si no, haz un negocio también tú, inventa. Pero si esa persona estuviera hoy en una condenación eterna, yo estoy seguro que se está acordando por una eternidad de mí. Si yo le hubiera hecho caso, si yo no hubiera cambiado la gloria de este mundo por la gloria eterna, si yo hubiera podido dejar cambiar una cosa por la otra, como dice la palabra, porque ¿qué le valiere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿De qué me vale a mí tener todas las mujeres del mundo si yo fuera un infierno? ¿De qué me vale a mí si yo tuviera todos los millones y fuera el dueño de todos los bancos del mundo? Si yo fuera el dueño de todas las flotas de aviones del mundo o de todos los cruceros, si yo tuviera minas de diamantes o tuviera minas de oro, por un ratico, ¿vale la pena cambiarlo por una eternidad? Por un ratico. Yo creo que la comparación es totalmente absurda. Lo que pasa es que el enemigo le sigue el entendimiento. Pero la realidad es, hermanos, que si nosotros nos sintonizamos por medio del Espíritu Santo con el sentir de Dios, usted puede estar seguro de que el sentir de Dios es que las personas no vayan a la condenación eterna, que las personas puedan ser salvos de la ira, como está diciendo ahí, que las personas, que su sacrificio no haya sido en vano. Jesús lo dio todo por nosotros. Jesús lloró sobre Jerusalén por cada uno de los que le estaban rechazando, de los que le estaban crucificando. Ahí mismo digo una de sus frases en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se entregó totalmente. Y entonces, hermanos, si nosotros nos sintonizásemos en el corazón del Señor, nosotros clamaríamos y clamaríamos y oraríamos y clamaríamos con toda la fuerza del mundo, porque se salva un pecador. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, está bien, siempre preparado. Es el televisor. Y entonces, dice la palabra ahí, vamos a ver ahí en Juan capítulo 3. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 3. A ver, vamos a leer. No importa que leamos el Tele 16, porque porque en realidad no tiene nada que ver que podamos leer el contexto, ¿no? Pero si pueden leer los versículos del 16 hasta el 19, para que ustedes vean lo que dice la palabra con respecto a la condenación, con respecto a la salvación. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Como la hermana Beatriz. Y después en la próxima vamos a tener hermana Abel. Ya. Juan 3, del 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Amén. Bueno, Juan 3:16 se habla por sí mismo, pero después en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el decir, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios, no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por su Hijo. Ahora, dice en el versículo número 18, en el que en él cree no es condenado. Pero ahora oiga esto, qué interesante esto. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, hay personas que dicen, es que yo no he hecho nada malo, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo lo único que hago es bueno todo. Hermanos, mire, aquí está claro. Desde que nacemos, venimos siendo pecadores. Lo único que un niño, y a lo mejor lo explico más adelante cuando ponga estas cosas aquí, que hay muchas cosas que, bueno, si no se me olvidan, muchas cosas que derivan de esto y usted sacará sus propias conclusiones, ¿no? Lo único que un niño no tiene conciencia de pecado. Ahora, es pecador. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, venimos arrastrando una condenación. Ya, desde que tú naces en este mundo y ya cuando tú tienes conciencia, cuando ya tú eres una persona que tienes conciencia, que ya tú no eres un niño, que tú puedes saber entre bien y mal y tomar decisiones, tú vienes condenado. Sencillamente tú estás condenado a la ira, estás condenado al infierno, estás condenado a la separación de Dios, producto de tu pecado. La única manera en que tú te quitas esa condenación es creyendo en Él. Si no, tú sigues. Ahora, lo único que interrumpe esa condenación es que tú le abras tu corazón a Cristo y le aceptes como tu único Salvador y Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, la única manera de escapar es el Señor. La única manera de escapar es el Señor de la condenación eterna. Sigue diciendo el versículo número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, cuando éramos enemigos, Él murió para que nos reconciliásemos con el Padre, para darnos una oportunidad de reconciliación. Y entonces, ahora, por cuanto más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros tenemos vida eterna. Porque Él vive, y es la importancia de la resurrección, porque Él vive, yo voy a ir a un lugar de salvación que es todo lo contrario. Entonces, cosa que no oyó, ni mano palpó, ni pasó por entendimiento humano, es la que Dios ha preparado para nosotros. Y ahí voy a lo contrario. Porque Jesús resucitó, entonces el gozo más grande o el placer más grande o la diversión más grande que puede haber en este mundo no es comparada con lo más chiquito que nos está esperando en el reino de los cielos. En el reino de los cielos sencillamente vamos a encontrar cosas que ni por la mente humana podemos imaginarnos de lo que Dios nos ha preparado por toda la eternidad. Todo lo contrario, por toda la eternidad. No se sabe de un lugar de condenación. Bueno, por toda la eternidad vamos a estar reinando con Cristo y vamos a tener
un estado de satisfacción que yo ni les puedo explicar. Pero lo que sí les puedo decir, que lo que Dios ha preparado para nosotros es inmenso. Yo una vez estaba en un trabajo y yo tuve que entrar a lugares a repartir, no, lo que le llaman aquí delivery, de materiales, a lugares tan lindos, tan bellos, mansiones, que hubo un momento donde yo paraba y miraba aquello y decía, pero yo nunca pensé que había un lugar tan lindo, yo nunca pensé que había un lugar tan bonito, no solamente por las mansiones ni por todo eso, sino por la fuente, por el paisaje, por esto y por lo otro. Y de buena primera me venía a la mente, ¿y qué nos estará esperando en el reino de los cielos? Olvídense eso es una negrura, eso que yo vi ahí, eso es lo más feo del mundo, comparado con lo que Cristo nos tiene preparado. Porque tenemos salvación en Él por su vida. Porque Él vive. Porque si no venció la muerte, si Él no hubiera resucitado y no hubiera vencido la muerte, entonces yo no tengo ninguna esperanza en la vida eterna, un mártir más. Pero como Él puso su vida y después la volvió a tomar y se levantó entre los muertos, y el único de todos los que las personas pueden tener en sus religiones, el único que tiene el Salvador y su Dios vivo, somos nosotros. Todos los demás están en la tumba. Entonces nosotros vamos a ser salvos por su vida y vamos a ser salvos de la ira. Y termino, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, ahora el apóstol Pablo está hablando de que nosotros nos gloriamos en Dios, le damos gloria a Dios. Ya vimos que él había dicho que inclusive se gloriaba hasta en las tribulaciones, que se gloriamos en la esperanza, pero ahora dice que le damos gloria a Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya yo no estoy enemigo de Dios. Ya Dios no está bravo conmigo. Ya Dios no está enojado conmigo. ¿Por qué razón? Porque como vimos quizás en unos estudios antes, Jesucristo fue propiciación. Jesucristo ocupó mi lugar. Y la ira que venía sobre mí, Dios la descargó sobre su Hijo. Y entonces ya Dios no tiene ira para mí. Todo lo contrario, lo que hay es una reconciliación sobrenatural y divina, y lo que hay es una relación lo más amorosa de padre a hijo, lo más tierna, lo más cariñosa. Y entonces el Señor, a pesar de que pasemos por pruebas, por dificultades, por lo que podamos estar pasando, nunca se nos olvide que el Señor nos ama con un amor entrañable. El enemigo trata de poner en nuestra mente, tú viste, eres un desecho, tú viste, Dios no te quiere para nada, tú viste, mira, no. Él te ama con una ternura, te ama con un amor que nadie puede darle una explicación. Entonces, hermanos, hasta aquí con el estudio de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, para si no pasar ya a la parte de las oraciones. Antes de hacer un comentario, no sé si esto es lo correcto, porque conozco gente, incluso amigos míos, que dicen que creen, ¿no? Y realmente creen, ellos reconocen que hay un Dios que creó todo esto, pero entonces selectivamente dicen sí, pero en esto te dicen no, en esto tampoco, yo no creo en esto. Entonces, si dicen que creen en un Dios y no creen en todo lo que dice, ya no está reconociendo que es un Dios omnisapiente, ¿no? Están poniendo como se equivoca, como que ellos saben más que Dios. Pues realmente no creen en Dios.
por más que digan que creen. Ahora, es muy distinto a que alguien por descuido peque, ¿no? Ahora, es otra cosa. Pero hay alguien que dice que cree y realmente reconoce que alguien tuvo que haber creado esto. Pero como que toman decisiones por encima, como que la lógica de ellos es mayor que el Dios en que ellos creen, pues realmente no creen. Dice la palabra, tú dices que crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Por tanto, los primeros que creen son los demonios. Entonces, no es creer, es abrirle tu corazón a Cristo. Yo no sé si yo al principio, en los primeros estudios aquí, le hablé de un pasaje que vamos a ver ahora en el capítulo 10 de Romanos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con tu boca, pero dejarlo entrar en el corazón. Y muchas veces, bueno, ese fue el caso mío en el pasado. En el intelecto, yo sabía que Dios existía. Yo discutía con mis amigos mundanos, siendo yo tan mundano como él, decía, Dios existe, Dios es real. Yo leía la Biblia. Yo sabía que Jesucristo era el Salvador del mundo. Yo sabía que era el único camino a Dios. Yo sabía que había muerto por mis delitos y pecados. Yo sabía que existía Dios a pesar de que me habían criado en una sociedad, no en la familia, no, pero en la escuela, en una sociedad donde se desechaba todo tipo era materialismo. Pero yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Yo no era salvo porque yo hacía todo lo contrario a lo que decían las Escrituras, aunque yo creyera que Dios existía. Estaba como los demonios, creyendo, y los demonios no solamente que dicen que creen, sino que tiemblan. Ahora, el día que Jesús transformó mi vida, poco a poco hubo un cambio de naturaleza. Ayer o antier yo hablaba con mi esposa de eso, y le contaba algunas cosas, y yo te digo, poco a poco el Espíritu Santo te va llevando a tratar de buscar de Dios, a tratar de obedecer de Dios, y te ayuda a vencer las cosas que a Dios no le agrada, te ayuda a tratar de obedecer a Dios en todo y que tu testimonio vaya mejorando. Yo creo que yo se lo dije a ustedes en una ocasión, no me pesa volvérselo a decir. Las cosas que me dominaban, las cosas que por ti solo no lo puedes lograr. No lo podía lograr. Yo me hacía un propósito. Yo con este asunto de la muerte de mis amigos, yo no sé si hoy yo estuviera muerto también por cirrosis hepática, porque el mismo alcohol que tomaban ellos lo tomaba yo. Y mi cuerpo no hubiera resistido eso tampoco. Si ellos han muerto con la chispetren, o yo no sé ni por abajo qué cosa es. Chispetren es un alcohol preparado que sabe hasta lubriante. Eso no es ron de una licorera ni nada por el estilo. Entonces, yo a lo mejor no estuviera ya con este gas vivo. ¿Entiendes? Y entonces, yo ahora sí, no, esto tengo que cambiar, esto está perjudicando mi salud, esto me va a llevar al desastre, no hay manera. Pero no podía hacer 100.000 millones de promesas, pero no podía. Ahora, un día que Cristo entró en mi corazón y empezó a pasar el tiempo, yo me daba cuenta, y ahí ya me di cuenta que las cosas que me vencían, ahora ya no me vencían. ¿Por qué razón? No quiere decir que uno no tenga tentaciones, que uno sea perfecto, ni como dice el hermano, uno no pueda caer en un momento determinado. Pero las cosas que me vencían, ya no me vencían. ¿Y por qué? ¿Era mi fuerza y voluntad? No. Era el poder de Dios obrando en mí. Por tanto, hermano, si tú llevas X tiempo en la fe y tu vida no ha cambiado, revísate verdaderamente porque no eres salvo. Revísate verdaderamente porque no eres salvo, porque dice la Biblia, por sus frutos
los conoceréis. Lógicamente, hay momentos donde el crecimiento nosotros lo podemos acelerar o no. ¿Cómo? Apegándome a Dios, leyendo su palabra, buscando su palabra, es decir, viniendo a los servicios, viniendo a adorar a Dios, queriendo servir. Ahí yo estoy acelerando el crecimiento. Si yo me convierto y leo la Biblia cuando me parece, y esto y lo otro, entonces mi crecimiento va a ser lento. Pero lo que sí hay una realidad, si yo he nacido de nuevo, se va a ver. Pero si yo sigo siendo la misma persona, si yo hubiera seguido siendo la misma persona con las mismas ataduras que yo tenía, yo no soy salvo, con el mayor respeto de mí mismo, vaya, y el que sea, no soy salvo, me tengo que convertir. Por tanto, repito por tercera vez, los demonios creen y tiemblan, y dice la palabra, no seáis solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la misma. Entonces, esto no es que yo tengo una ley que tengo que hacer, sino sencillamente cuando yo vivo en comunión con Dios, cuando yo he nacido de nuevo y cuando mi naturaleza, mira, es una naturaleza totalmente opuesta, menos la naturaleza del mundano te lleva para el infierno, pero la otra naturaleza ya piensa en agradar a Dios. Es otra cosa, las cosas que antes te gustaban y que te satisfacían, ya no te interesan. Entonces, sencillamente, eso es el cambio. Y yo no me hago hacedor porque yo soy un legalista ni porque yo soy un religioso. Yo me hago hacedor porque la obra del Espíritu Santo en mí produce fruto y me hace necesitar eso. Yo busco de Dios, yo me acerco a su palabra, yo busco a Dios porque lo necesito. Como cualquiera necesita tomarse un vaso de agua, como cualquiera necesita respirar o comerse un bocado de comida. Entonces, no sé si contesté lo que eso, no sé si hay otra pregunta, pero ya estamos pasados el tiempo. Sí. A ver, Bessie. Rapidito. Aquí donde Juan, usted dice que Juan falló en el amor, ¿verdad? En el Lucas 9:56. No, ¿dónde fue? Donde dijo que quieres que hagamos descender fuego del cielo y que lo consuma. Bueno, quería poner un ejemplo. Una vez una persona me dijo que eso se llama celos de Dios. ¿Por qué? Y quiero contarles si es cierto. Porque, vamos a decir, cuando yo fui a mi país, yo traté de hablarle a una persona de Dios. Traté de hablarle y me dijo, no, a mí no me hables, yo no quiero nada de eso. Y me puso un paro así, y yo me enojé, pastor. Eso se llama celos de Dios. Entonces yo creo que Juan lo que tenía que era celos, ¿verdad? De que no amaban Sí. A veces uno le pasa eso, a veces uno trata de ayudar a una persona y de predicarle y cuando te salen con esas cosas, tú te irritas y te molestas. Pero eso es pecado, no pero a medida que tú vas comprendiendo en la vida de que tú debes mirar a las personas como Dios te miró a ti cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados. Entonces, tú puedes ser que tú te enojes en un momento determinado, pero cuando tú hagas así reflexiones, tú llegas y dices, pero si yo estaba peor, pero si yo lo hacía peor, pero si yo era más impío que eso, entonces ¿cómo yo voy a condenar? Lo único que voy a tratar es de orar por esa persona y cuando yo salgo de ese momento de como tú me dices, no, mira esto, pero que está despreciando a Dios. Entonces, es un celo que es santo, pero que a la misma vez yo estoy como ocupando un lugar como de defender a Dios y a Dios no hace falta que nadie lo defienda, ¿no? Y entonces cuando yo veo que yo fui mirado con misericordia, entonces yo debo tratar por todos los medios de mirar a las personas con misericordia y la respuesta la tuvo ahí con el mismo Señor que dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, cuál es el espíritu que los está moviendo ustedes, porque no es el espíritu mío, porque el espíritu mío ha venido a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo ustedes van a pedir aquí que descienda fuego y consuma a esta gente? Cuando esta gente son personas que están con el pensamiento entenebrecido. De hecho, ellos deben haberlo entendido, porque después, cuando ya volvieron a Samaria, volvieron y le predicaron quizás a un grupo de esas mismas personas que en un principio no quisieron saber.
O sea, No, ya entendieron después. que Dios había venido a eso y que ellos se quedaron en la tierra para llevar esa obra del Espíritu de Dios para transformar los corazones. Ya, En principio, no. por eso le digo que quieren que caiga fuego y después ellos mismos son llevados por el Espíritu de Dios y hacen un ministerio poderosísimo ahí entre los mismos samaritanos. También había problemas entre samaritanos y judíos. Sí. Y entonces ahí le salió también el nacionalismo, ¿no? A salir con toda esta gente aquí a arrasar con tal. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Pero, pastor, en el caso de los apóstoles, Jesús dedicó 3 años a formarlos, a educarlos, ¿no? Desde el principio tendrían, no eran perfectos, ¿no? Porque si fueran perfectos, el primer día eso dice tú y tú, predica. Ay, es que Entonces, todos los apóstoles tuvieron que haber pecado mucho en ese proceso de Jesús tuvo mucha paciencia con ellos. Ellos son el verdadero ejemplo de lo que nosotros tratamos de ser. Como dice Antonio, anduvieron 3 años aprendiendo del maestro ahí directo y fueron débiles y pecaron y Jesucristo los enseñaba y tuvo esa paciencia, la mansedumbre para llevarlos poco a poco y los dejó encargados de llevar la palabra de Dios. O sea, así somos nosotros, tratar de mejorar y llevar la palabra de Dios, pero tenemos unas debilidades que hay que superar en el nombre de Cristo. No, Diariamente, un día quizás el Señor me mueva el corazón a hablarle sobre la caída de Pedro y todo eso, pero no fue solamente Pedro, fueron todos los abandonaron en la cruz. Y cuando usted va a Juan 21, de ellos hubo 7 que abandonaron el ministerio. ¿Volvieron a qué? A su trabajo anterior, su trabajo secular, que era la pesca. Y allá lo fue a buscar el Señor. Y le hizo un milagro en la costa. Y ahí cogió a Pedro y le dijo, ¿me amas? 3 veces. Y entonces, después, con esa gente llena de defectos, y eso nos alienta a nosotros, hermano. Con un grupo de pescadores ignorantes y llenos de defectos, con luchas intestinas entre ellos, uno quería sentarse a la derecha y a la izquierda, que eran Jacobo y Juan, y todas esas cosas, uno tenía más sentimientos nacionalistas que otros. Con esa gente, Jesús comenzó su iglesia y a pesar de sus defectos, la ha hecho caminar hasta nuestros días. Y con esa gente le dijo, esperen en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo y empezó. Y el mismo Pedro, que lo negó, después se paraba delante de todos los magistrados eso, y le testificaba, como pasó en Pentecostés, como pasó después en el capítulo 4, en el capítulo 5, y después, es decir, y cuando fueron azotados y tuvieron por gozo haber padecido por causa del nombre, porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso dice, bienaventurados, y refiriéndose a nosotros, bienaventurados los que nos vieron y creyeron, porque ellos verán la gloria de Dios. Exacto. Entonces, bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos pasados. Entonces, vamos a sacar y seguimos. Entonces pasamos a la oración.